Paz de Cristo, hermanos, amigos, familiares que ya están listos en este día para alabar al Señor. Les damos la más cordial bienvenida en esta tarde, hermanos, aleluya. Espero que ya estén listos y dispuestos para hacer algo en este día, hermanos, aleluya, que sea agradable a nuestro Dios. Y eso es que, hermanos, alabarle, adorarle, exaltarle, escuchar su palabra, cantarle, bendito sea el Señor y darle gracias por todo, amén. Vamos a dar comienzo a esta tarde, hermanos, aleluya. Ciertamente hay muchas necesidades, mucha necesidad de oración, mucha necesidad que los hermanos unos con otros estemos intercediendo. También tenemos una invitación, hermanos, para el 21 del mes que entra. Se nos ha convocado, hermanos, sería un domingo 21. Está en ayuno por esta situación que está ocurriendo, ¿verdad? Así que si usted siente en su corazón, el domingo 21 de febrero está en ayuno para que el Señor tome en sus manos a cada enfermo, hermanos, los toque, les sane y retire ya esto de nosotros, hermanos, sabía que tanto daño ha hecho mundialmente, inclusive familiares, amistades, ¿verdad?, que han padecido por causa de esto, algunos fallecimientos, ¿verdad? Y hermanos, pues yo creo que es bueno que nos unamos en este sentido, ¿verdad?, de ayunar, de pedirle al Señor que nos ayude. Y digo así porque hasta aquí, hermano, el Señor nos ha ayudado y ha sido bueno con nosotros. Y creo que es necesario que haya de nuestra parte también, hermanos, un esfuerzo, que podamos demostrarle al Señor que realmente tenemos necesidad, que realmente deseamos que Él haga algo en nuestras vidas, en la vida de sus seres queridos. Y cómo hacerlo, hermanos, cómo es un sacrificio de ayuno, hermanos. Miren, cuando en aquellos tiempos se hacía un ayuno, hermanos, se hacía por algo específico. Y esta vez se está convocando precisamente para los enfermos de este virus y para que el Señor nos ayude, hermanos, en general, a toda la humanidad. Así que tome nota, domingo 21 de febrero, si gusta unirse al ayuno. Lo haremos en el nombre del Señor Jesucristo, hermanos, aleluya, y estaremos confiados de que Dios escucha, hermanos, de que Dios tiene control de todo y no nos ha abandonado, no nos ha dejado, no nos deja huérfanos. Tenemos a nuestro Padre Celestial, hermanos, que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. Vamos a dar comienzo a este día, hermanos, aleluya. Así que le invito a su Biblia, Salmo número 25. Vamos a leer los primeros 8 versículos, creo que son ahí, para darle gloria al Señor. Es un salmo, hermanos, aleluya, de David, que pide guianza, perdón, amparo, hermanos, que el Señor nos ayude. Y haciéndolo así, hermanos, leyéndolo, ponga atención a la palabra, escudriñela, medite en ella y guarda su corazón. Hay un mensaje hermoso aquí, hermanos, aleluya. Así que lo vamos a hacer ahora en este momento en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice así: a ti, oh Señor, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. Que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Señor, muéstranos tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Gloria a Dios. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias, que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. Mire el 8. Bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Bendito sea el Señor. Mire, David aquí está haciendo una plegaria, hermanos, un clamor. Pero al terminar este versículo dice que Él sigue mostrando a los pecadores el camino. O sea, ¿cuál camino, hermanos? El camino de justicia, el camino del bien, el camino de honrar, de dar gloria a nuestro Señor Jesucristo, de guardar sus estatutos. Pero pide, hermanos, que no se acuerden de nuestros pecados. Y dice la palabra, hermanos, que Él ha tomado sus pecados, los ha clavado por medio de su cuerpo en la cruz. Bendito sea el Señor, triunfando sobre todo ello. Así que creo que hay bastantes, hermanos, aleluya, motivos para estar agradecidos, para dar gloria al Señor. Y lo digo en todo tiempo, hermanos, cada semana, cada
ya que estamos aquí, el motivo que esté usted de pie ya es suficiente para darle gracias a Dios. Amén. Vamos a tomar un momento para hacer oración, hermanos, aleluya, y daremos un canto al Señor. Esta tarde nuestro hermano Abraham nos va a llevar una enseñanza que compartíamos el día de ayer y me gustó y le dije, hermano, compártala con la iglesia y vamos a hacerlo esta tarde, hermanos, dando gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo primeramente. Amén. Así que acompáñenme a hacer oración y vamos a hacerlo juntos, hermanos. Bendito y buen Dios. Le adoramos, Padre eterno, le bendecimos en esta hora. Le damos la gloria y la honra de vida a su santo nombre, Señor Jesucristo. Porque usted ha sido bueno, Señor. Porque sus misericordias nuevamente en esta mañana, Señor, nos han acompañado. Aleluya, siguen siendo eternas, siguen siendo nuevas cada día. Por ello, Padre, estamos agradecidos porque usted, Señor Jesucristo, no nos deja, no nos desampara, Señor, no nos abandona. Sigue estando a nuestro lado cada día, dándonos las fuerzas, la guianza, la sabiduría para seguir adelante, Señor. Síganos mostrando el camino a seguir, Padre. Siga guardando, Señor, nuestras almas, nuestras vidas, Padre Santo. En esta hora nos ponemos en sus manos, poniendo la familia, Señor, la iglesia, la humanidad completa, Señor, delante de su presencia, mi Dios, para que en todo ello, Señor, usted se glorifique. Le pedimos, Padre Santo, por estos días que están, Padre Santo, sucediendo tantas cosas, mi Dios, que usted, Padre, muestre su gracia y su misericordia para con todos nosotros. Nos disponemos, Señor, a adorarle en este momento, a exaltarle y bendecir su santo nombre. Se lo pedimos que nos dé la guianza y la sabiduría necesaria y que su palabra, Señor, corra y sea glorificada. En su nombre maravilloso nos dejamos y nos abandonamos delante de usted, en el nombre santo de Jesús nuestro Señor. Y la iglesia, todos juntos decimos, hermanos, amén y amén. Aleluya. Bendiga el nombre del Señor, hermanos, aleluya. Vamos a dar una alabanza a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios.
presencia de nuestro Dios, hermano. Aleluya. Dice su palabra que un día todo ojo le verá. Aleluya. Aún los que le traspasaron, bendito sea el Señor. Por eso decimos, hermanos, esto no se dice a oscuras ni en secreto, sino que se publica abiertamente para que todo el mundo conozca el Evangelio, las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Decía aquí el salmista, hermanos, aleluya, el Salmo 5 del capítulo 25 de los Salmos que leímos, dice: guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos esperan en el Señor, hermanos? Aleluya. Amén, aleluya. Bendito sea su santo nombre. Pacientemente esperemos en Él, hermanos. Aleluya. Él tiene el tiempo correcto, preciso y perfecto para toda cosa que sucede debajo del sol. Así que la exhortación en todo tiempo, hermanos, aleluya, es confiar en el Señor, tener confianza de que su palabra se está cumpliendo, hermanos, al pie de la letra, de que no hay nada que esté ahí como un cabo suelto a ver qué sucede, hermanos. Esto no es casualidad. Dios tiene un plan perfecto, preciso, y a su tiempo, hermanos, aleluya, todo va sucediendo. A veces como seres humanos, hermanos, no entendemos por qué suceden ciertas o cuales cosas, ¿verdad? Tales sucesos que suceden en lo privado, en lo público, mundialmente, aleluya. Pero si podemos, hermanos, aleluya, darnos cuenta de que la palabra de Dios nos está haciendo la advertencia desde con tiempo, aleluya, nos damos cuenta, hermanos, aleluya, de que todo va caminando como debe marchar. En el nombre del Señor Jesucristo, esta tarde, hermanos, aleluya. Mire qué bonito título le puso mi hermano Abraham. Y me voy a adelantar un poquito a la enseñanza: caminar con Dios. Le pido ponga atención. Todo esto es de bendición, hermanos, aleluya. No será predicación, será una enseñanza. Y la exhortación todo tiempo es: tome notas para cuando usted en sus ratos, hermanos, que tenga tiempo, examine con más detenimiento. Porque, hermanos, aquí cuando predicamos, cuando enseñamos, se hacen las cosas a veces de una manera más rápida para alcanzar a cubrir, abarcar aquello que queremos, y no hay suficiente tiempo para escudriñarlo. Por eso todo tiempo recomendamos: tome notas para que después usted, como aquellos creyentes de verdad, hermano, llegaban a casa, dice, y escudriñaban para ver si era cierto todo aquello. Y esto es cierto, más palabra de Dios. Así que le pido nuevamente, le exhorto: tome notas, haga una memoria de lo que se escribe, de lo que se dice, de lo que se enseña, para que usted también constate y en un momento que tenga el tiempo adecuado y lo haga sin prisas. De mi parte, hermanos, aleluya, Dios les bendiga, les amamos el Señor y vamos adelante. Le dejo este lugar para mi hermano Abraham. ¿Y qué le pedimos al Señor por él, hermanos? Aleluya. Que el Señor le bendiga, le dé la guianza que él necesita, y todos nosotros necesitamos que nos dé el entendimiento. Amén. Amén. Dios los bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Santo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya, santo. Padre Cristo, hermanos. Señor. Amén. Que le decíamos al pastor, Dios te bendiga, aleluya. que Dios lo bendiga, amén. Y a su esposa también, que Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. A la directora de la cámara, que Dios lo bendiga, a mi esposa. Amén. Directora, productora. Y pues la enseñanza que he preparado para esta noche ya, le he titulado Camina con Dios. Creo que es un tema muy interesante. Y me gustaría que empezáramos la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 5, verso 21 al 24. Esto usaremos como escritura base. Como dijo el pastor, apunte por ahí en su libretita las escrituras para que repase Génesis, capítulo 5, verso 21 al verso 24. Gloria a Dios. Amén.
Y voy a leer dos versiones diferentes. Dice así la primera versión: y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalem. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalem, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Voy a leer esta otra versión, porque aquí en vez de decir anduvo, dice y caminó, pero sabemos que se refiere a lo mismo, ¿ven? Dice, y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Gloria al Señor. Este es un tema interesante, hablar sobre la vida de Enoc. Enoc fue el séptimo linaje desde Adán, porque fue Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared y Enoc. Gloria al Señor. Así que Enoc fue la séptima generación de Adán que pobló sobre la tierra. Gloria al Señor. Enoc fue el abuelo, o más bien el bisabuelo de Noé. En otras palabras, Enoc fue el padre del abuelo de Noé. Gloria al Señor. Y los que leemos la Biblia nos damos cuenta que la Biblia nos habla muy poco de la vida de Enoc, ¿verdad, pastor? Amén. Es por eso que muy pocos hablan de la vida de Enoc, porque la Biblia no habla mucho sobre la vida de Enoc. Pero si meditamos en lo poco que la Biblia nos comparte del testimonio de la vida de Enoc, nos damos cuenta de que de eso poco podemos aprender mucho. Gloria al Señor. Eso poco puede ser suficiente si lo aprovechamos para nuestro beneficio y lo aplicamos a nuestra vida. Eso poco nos puede ser de mucha bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Los primeros años de la vida de Enoc, y me refiero a su juventud, por decirlo así, gloria al Señor, me imagino que fue como la juventud de muchos de nosotros, la juventud de Enoc. Aquí me refiero a que no tomábamos las cosas de Dios muy en serio al principio. Sabíamos que Dios existe y creíamos en Dios, pero no nos convertíamos a Dios. No sé cuántos se pueden identificar con esto, gloria al Señor. Andábamos conforme a la carne, gloria al Señor. Gloria a Dios. Y así Enoc, aunque Enoc sabía que Dios existía, gloria al Señor, su enfoque no era en Dios al principio, Aleluya. porque era joven, gloria al Señor. Bendito Dios. Ya que el hombre cuando es joven es cuando su mente se abre, sus ojos se abren. ¿Qué quiero decir con esto? Que el joven deja de ver las cosas como niño cuando pasa a ser joven. ¿Y por qué cuando es joven? Porque eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Cuando eran jóvenes, en ese transcurso de tiempo de su juventud, en su juventud fue cuando comieron del fruto prohibido. ¿Y qué pasó después? Los que leemos la Biblia, ¿qué pasó? Dice la Escritura que entonces fueron abiertos los ojos de ambos, gloria al Señor, y conocieron que estaban desnudos y conocieron el bien y el mal. Y ese conocimiento, gloria al Señor, o ese despertar, se nos ha pasado a todos nosotros, los hijos de Adán y Eva. Y cuando ocurre ese despertar o ese abrir de ojos, como la Biblia lo llama, es en el tiempo de la transformación de niño a joven, cuando pasa a ser ya un joven. Por eso es que desde la juventud, gloria al Señor, los jóvenes empiezan a ¿qué cosa? A contaminar con las cosas del mundo. Dice Génesis capítulo 8, verso 21.
Miren las palabras que salen de la boca y del corazón de nuestro Señor, nuestro Creador. Dice Génesis 8:21, y el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Por qué dijo esto el Señor? Miren por qué. Dice, porque la intención del corazón del hombre es mala. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Amén, Porque aleluya. allí es cuando, en ese transcurso de tiempo, es cuando ocurre ese despertar, ese abrir de ojos, Bendito Dios. como le pasó a Adán y a Eva. Y dice, nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Alabado sea el Señor, amén. Aleluya. Por eso el camino del hombre empieza a ensuciarse, gloria al Señor, desde su juventud, pastor, con las cosas que el mundo ofrece. Pero miren qué hermoso dice el Salmo 119, verso 9. Y también voy a leer dos versiones diferentes. Dice la primera, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Ahí tenemos la respuesta, guardando tu palabra. Dice otra versión, la misma escritura, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? La respuesta sigue siendo la misma, pastor. Amén. Con guardar tu palabra o su palabra, la palabra de Dios. Entonces podemos entender que de la única manera que el joven puede limpiar su mal caminar con Dios es guardando la palabra del Dios viviente. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Y qué significa guardar su palabra? Aleluya. Bendito. Obedecer, gloria al Señor, y poner por obra la santa palabra de Dios. ¿Cuántos Amén. dicen amén? Amén. Entonces, Enoc en su juventud Aleluya. se enfocaba más en estar con los amigos, gloria al Señor, salir con ellos a vagar por los alrededores de donde vivía, gloria al Señor, divirtiéndose a su manera, de la manera que lo hacían en aquel tiempo. Le comentaba al pastor, le preguntaba, ¿cómo se divertirían los jóvenes en aquel tiempo? Que no tienen tantas cosas como las que tenemos hoy en día, amén. Amén. Porque ese es uno de los deseos de la juventud, divertirse, amén, Sí. con las cosas que le gustan a los jóvenes hacer y que aún en nuestro tiempo es un deseo de los jóvenes divertirse, gloria al Señor, salir a divertirse, aunque en este último año no ha habido tanta libertad, gloria al Señor, como lo ha habido en los años anteriores, pero eso no cambia el sentir de que le gusten a los jóvenes salir a divertirse, amén. Amén. Y tal vez le gustaba a Enoc ir con los primos. ¿A dónde? Pues tal vez al campo, gloria al Señor, a sembrar la tierra, a cultivar legumbres, gloria al Señor. Tal vez plantaron con la familia una viña de uvas para beber del fruto de la vid y ponerse alegres con la familia, con los amigos, con los primos, gloria al Señor. Tal vez anduvo con los amigos buscando una novia, gloria al Señor, que es una de las cosas que hacen los jóvenes, buscar pareja, amén. Y aunque Enoc tenía ya más de 60 años, él era todavía un joven. Porque en ese tiempo vivían más de 950 años, gloria al Señor. ¿Qué eran 60 años en ese tiempo? Muy pocos, era como si en este tiempo tuviera sus 16, 17 años en este tiempo, gloria al Señor. Entonces, Enoc, siendo ya más de 60 años, empezó a buscar una pareja para él. Y sin duda alguna, Enoc encontró su pareja y se casó con ella, gloria al Señor. Aleluya. Y la vida de Enoc, ¿qué pasó? Empezó a cambiar. Porque cuando uno se casa, nuestra vida cambia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Porque ya no estamos solos, sino con nuestra esposa, gloria al Señor. Y cuando los amigos de Enoc venían a convidarlo para irse otra vez a caminar por ahí, yo creo que ya Enoc ya no salía. ¿Por qué? Porque ya no estaba Enoc solo, gloria al Señor, ya
Ya no lo dejaban tal vez salir, gloria al Señor. Su vida había cambiado, gloria al Señor. Gloria al Señor. Porque ahora ya tenía a su esposa, una hermosa compañera, gloria al Señor, a la que tenía que dedicarle tiempo, amén, del que antes tenía libre. Ahora Amén. tenía que dedicarle tiempo a su pareja y no dejarla sola, gloria al Señor. ¿Y qué viene después? La familia. Después vino Enoc, la familia, gloria al Señor. Y tuvo a su primer hijo, dice la palabra de Dios, a su hijo Matusalén. Dice la escritura que a los 65 años de edad tuvo a su primogénito, gloria al Señor. Bendito Dios. Y la vida de Enoc cambió aún más todavía. Santo eres, Señor. Ya para este tiempo la vida de Enoc, ya cuando tenía 65 años de edad, ya Enoc había madurado mentalmente, gloria al Señor. ¿Por qué digo esto? Porque ahora Enoc, siendo ya un hombre, tenía que ser un hombre responsable. Debía de poner el bienestar de él, de su esposa y de su hijo primero, gloria al Señor. Ahora tenía que meditar en lo que más le convenía o le convendría para él, para el bien de su casa, de su familia, de su esposa y de su hijo, gloria al Señor. Y a los 65 años de edad, después de que nació su primogénito, Enoc tomó la mejor decisión de su vida. ¿Cuál es esa decisión? La de caminar con Dios. Gloria a Dios. El nombre de Enoc significa dedicado, gloria al Señor. Y Enoc tomó la decisión de dedicar su vida a caminar con Dios. Gloria a Dios, aleluya. Como quisiera que todos tomaran esta decisión, gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos ya han tomado esa decisión, Aleluya. como lo hizo Enoc, de dedicar su vida o tu vida a caminar con Dios? Santo eres, Señor. Si aún no has tomado esa decisión, gloria al Señor, todavía, te invito a que lo hagas en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Aleluya. Porque dice la escritura que Enoc caminó con Dios después que engendró a Matusalén. Y lo hizo, dice la escritura, por 300 años. Se dice fácil, pero hacerlo no es tan fácil, gloria al Señor. Se necesita de convicción, amén. Amén. Y Enoc es uno de los hombres que conforme a la Biblia, gloria al Señor, dice que caminó con Dios. Sí, amén. Enoc fue el hombre que en medio de una generación impía caminó con Dios. Gloria a Cristo. Porque miren lo que dice Génesis capítulo 6, verso 5. Dice así la palabra del Señor, Génesis 6, 5, dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Amén. Gloria a Dios. Y ahorita en este tiempo, el mundo no es tan diferente del tiempo de antes, gloria al Señor. La maldad del corazón de los hombres de la tierra también está inclinado en hacer el mal. Sí, amén. Que el Señor nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén. Pero Enoc decidió ser diferente a los demás, gloria al Señor. Enoc decidió obrar diferente a los demás, gloria al Señor. Enoc decidió caminar con Dios, gloria al Señor. Santo Y eres, tú también Señor. tienes que ser diferente que los demás, gloria al Señor. Tú también tienes que Amén, obrar, aleluya. tienes que actuar Así, diferente a los demás, gloria al Señor. Tú también tienes que caminar con Dios. Pero ahora, ¿qué significa caminar con Dios? Caminar con Dios significa marchar a su lado en unidad y en fe, deleitarnos en la compañía de Dios mientras atravesamos la jornada de la vida. Piensa por un instante cómo se siente caminar con alguien en el mundo físico. Para entender qué significa caminar con Dios,
en un nivel espiritual tenemos que considerar qué significa literalmente caminar con un amigo, por ejemplo. Y quiero que analicemos algunos puntos que yo creo que son muy importantes, gloria al Señor, para poder entender cómo es el caminar con Dios. Aleluya. Santo. Y para empezar, cuando caminas con alguien, los dos van en una misma dirección. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que es hacia adelante, Sí, amén. no hacia atrás. Amén. ¿No es cierto? Amén. Y así debemos de ir con Dios, solo hacia adelante, sin regresar a lo pasado. Porque si regresas, gloria al Señor, te quedarás atrás y puedes perder a Dios y ya no lo puedes alcanzar, tal vez te puedes perder. Entonces no es bueno dejar de caminar con Dios para regresar atrás, gloria al Señor. Amén, aleluya. Para atrás no es bueno, ni siquiera para voltear. ¿Por qué digo esto? Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Amén, aleluya. Por voltear para atrás, ¿qué le pasó? Mire, acompáñenme ahí a Génesis 19, verso 26. Bendito Dios. Sí, amén. Ya de ir ella para adelante, pastor, ya de estar ella a salvo, como quien dice, miren lo que le pasó por voltear hacia atrás. Amén. Dice Génesis 19, 26. Dice, pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Santo eres, Señor. Pero la mujer de Lot ya iba tras él. Así nosotros ya podemos ir tras el Señor y por voltear hacia atrás nos puede alcanzar la maldad como lo alcanzó a ella, gloria al Señor. Y yo creo que tú no quieres convertirte en una estatua o columna de sal, gloria al Señor. En una ocasión dijo nuestro Señor Jesús en Lucas 9:62, una escritura que creo que encaja muy bien con esta que acabamos de leer. Lucas 9, verso 62. Dice nuestro Señor Jesús, pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Santo. ¿Cómo no es bueno voltear para atrás? No. Para nada, gloria al Señor. Santo Porque nos eres, Señor. podemos desenfocar Sí, amén. de lo que estamos enfocados, gloria al Señor. Entonces, si vamos a caminar con Dios, miremos solo para adelante, gloria al Señor, hacia la meta. Aleluya. Siempre mirando hacia la meta, gloria al Señor. Amén. Enfocados en el único y soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, gloria al Señor. Amén. Gloria En a el Dios. único que tiene la inmortalidad y habita en la luz inaccesible, gloria al Aleluya. Señor. En aquel que ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y la gloria, el dominio eterno. Amén. 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 Alabado sea el Señor Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Otra cosa importante es que cuando caminas con alguien, los pasos de los dos se mueven al mismo ritmo, gloria al Señor, Santo. en un ritmo similar, para que ninguno de los dos se quede atrás, gloria al Señor. Ambos caminan juntos y se prestan atención el uno al otro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay armonía, hay unidad y comunión entre ambos mientras caminan juntos. Sí, amén. Podía recordarle a mi esposa cuando ella salía a caminar con sus amigas, ¿verdad que es verdad? Van al mismo límite, al mismo speed, al mismo ritmo. Y ¿verdad que hay comunión la una con la otra? Hay comunicación, gloria al Señor. Entonces, para caminar con Dios debemos de saber algunas cosas muy importantes y quiero compartir unos ejemplos. Por ejemplo, para caminar con Dios debes de conocerlo a Él. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Porque no puedes caminar con un extraño, gloria al Señor. Aleluya. Caminar con un extraño no es seguro, gloria al Señor. Si vas a caminar con alguien a un lugar, primero debes de conocerlo Amén. o conocer a aquel con quien vas a ir a algún lugar. Sí, amén. Así para caminar con Dios, primero tienes que conocer a Dios, gloria al Señor, saber quién es Él.
Y déjame decirte que Él es el Dios todopoderoso, Amén. creador de los cielos y de la tierra. Amén. Él es el que era y el que ha de venir, gloria al Señor. Y va a venir a tomar a todos los que tomaron la decisión de caminar con Él, gloria al Señor. Aleluya. Santo eres, Señor. Para conocer a Dios tienes que conocer sus obras, su creación, sus testimonios. Santo. Y me gustaría que le pidieras como lo hacía el rey David. Miren cómo decía el rey David en el Salmo 119, verso 125. Aleluya. Qué bonito Santo eres, Señor. hablaba el rey David con el Bendito Señor. Dios. Aunque David era el rey, miren con qué palabras se dirigía a Dios. Dice el Salmo 119, verso 125, dice, yo soy tu siervo. Santo. Y luego le dice, dame entendimiento para que conozca tus testimonios. Gloria al Señor. Santo, mi Dios. Primeramente se humillaba al rey David diciendo, yo soy tu siervo. Y ahora sí le ponía su petición y decía, dame entendimiento para que conozca tus testimonios. Gloria al Señor. Santo. Entonces, para caminar con Dios se necesita tener también valor para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Miren qué hermoso se expresa también el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 3 y verso 8. Aleluya. Dice así la palabra del Señor, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, Aleluya. por quien lo he perdido todo Santo y lo eres. considero como basura a fin de ganar a Cristo. Gloria al Señor. Santo eres, Señor. El apóstol Pablo decidió perderlo todo lo que tenía y lo consideró como basura Santo. por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús nuestro Señor. Santo, mi Dios. Y a muchos es precisamente lo que les falta, gloria al Señor. ¿Qué cosa? Valor. Para conocer. Para poder tomar la decisión de Aleluya. caminar con Dios, gloria al Señor, así como lo hizo Enoc. Y yo te invito a que te animes a caminar con Dios, gloria al Señor. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Y quiero hacer un énfasis en la escritura que dice, y caminó Enoc con Dios. Sí, amén. No dice, y caminó Dios con Enoc. No, no, no. Dice que Enoc fue el que caminó con Dios. Bendito, aleluya. Dios. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Gloria al Señor. Santo. Y como Enoc fue el que caminó con Dios, ¿qué quiere decir, pastor? Quiere decir que Enoc fue el que confió en Dios. Sí, Quiere amén. decir que Enoc fue el que se puso bajo la voluntad de Dios. Sí, amén. Y quiere decir que Enoc fue el que estuvo de acuerdo con Dios. Para caminar con Dios, entonces debes de, otro punto muy importante, estar de acuerdo con Él, Sí, amén. con Dios. Si deseas caminar con alguien, debes de estar de acuerdo con Él. Gloria al Amén. Señor. Miren lo que dice Amós 3:3. Santo. Alabado sea el Señor, dice Amós 3:3. Es una pregunta. Dice, ¿andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? No. ¿Verdad que no? No es fácil. Entonces, si deseas caminar con Dios, entonces tienes que estar de acuerdo con Él. Gloria al Señor. Debes de estar dispuesto a ir con Él. A donde sea que vayan, gloria al Señor. Eso se llama voluntad. Amén. Seguir sus consejos, seguir sus pisadas. Tenemos que, en otras palabras, negarnos a nuestra voluntad, gloria al Señor. ¿Para qué? Para poder hacer la voluntad de Dios, gloria al Señor. Gloria a Dios. En otras palabras, aún tenemos que negarnos a nosotros mismos, gloria al Señor. Amén. Así lo dijo y lo enseñó nuestro Señor Jesús.
Amén. Y podemos verlo ahí en Lucas 9:23. Sí, amén. Una palabra muy hermosa. Y decía a todos, dice la palabra del Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, en otras palabras, pastor, como diciendo, si alguno quiere caminar conmigo, Santo. dice, niéguese a sí mismo, Gloria a Dios. tome su cruz cada día Ya. y sígame también. Aleluya. Así como lo siguió Enoc, gloria al Señor. Entonces tenemos que negarnos Señor. a nosotros mismos, gloria al Señor. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a sus deseos, niéguese a su voluntad, para que podamos hacer la voluntad de Él, gloria al Señor. Amén, Aleluya. Tomar su cruz cada día y seguirlo. En este punto muchos se desaniman, pastor, pues se dan cuenta de que caminar con Dios es difícil. Pero ¿por qué les es difícil? Les voy a decir yo por qué, gloria al Señor. Porque no están dispuestos a caminar según la voluntad de Dios. Amén, así es. Por eso se les hace difícil, porque no se quieren negar a sí mismos, no quieren doblegar su voluntad ante la voluntad de Dios. Prefieren seguir sus caminos, gloria al Señor. Y se supone que cuando caminas con alguien, los dos viajan en una misma dirección. Pero algunos se desvían, gloria al Señor. No perseveran en el camino por no hacer la voluntad de nuestro Señor. Amén, aleluya. Para caminar también con Dios, otro punto muy importante es que debes de estar en comunicación con Él, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Porque póngase a pensar por un instante, yo no imagino a dos personas caminando en una misma dirección sin tener comunicación. Imagínense qué aburrido sería. Qué triste sería esa caminata y aburrida, gloria al Señor. Así es de que caminar con Dios implica también el estar en comunicación con Él, gloria al Señor. Amén. Y a esta comunicación se le llama sencillamente orar Gloria a o la Dios. oración. Sí, amén. La oración a Dios es la comunicación, gloria al Señor, que podemos tener con Él. Aleluya. La oración es el acto de abrir el corazón a nuestro Dios Señor. y confiarle lo que sientes en tu corazón, así como se lo confías a tu mejor amigo o a tu mejor amiga, gloria al Señor. Para caminar con Dios debes de comunicarte con Él a través de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cada cuando, todos los días, Sí. a cada momento durante tu Aleluya. caminar con Él, gloria al Señor. Santo eres, Señor. Por eso Jesús mismo en Lucas 18:1 les refiere esta parábola con una hermosa enseñanza que dice así, Lucas 18, verso 1. Santo. Y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían de orar en todo tiempo y no desfallecer. ¿Qué podemos aprender de esa escritura, gloria al Señor? Que debemos de estar en comunicación con Dios, nada más los domingos o nada más los sábados. Diario. Bendito Dios. Yo creo que a diario, yo creo que en todo tiempo abarca todos los días de la semana. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Debemos de orar todos los días, gloria a Dios, todos los días de la semana. Otro punto muy importante, gloria al Señor, para caminar con Dios debes de confiar en Él, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Es un aspecto que resalta en la vida de Enoc. Según el apóstol Pablo, gloria al Señor, hablando o refiriéndose a Enoc, dice que Enoc confió, es decir, Enoc tuvo fe. Santo. ¿Y qué es fe? Confiar y creer en Él, gloria al Señor. Amén. Así como un niño confía y depende de su papá que está más grande, gloria al Señor. Me acordé de sí que como se confiaba que su abuelito lo cuidaba de no caerse en la nieve, amén. Así debe de confiar uno en nuestro Padre Celestial cuando dicen amén. Aleluya. De que Él va a tener cuidado de nosotros, gloria al Señor. Santo eres, Señor. Cuando caminas con alguien debes de confiar en Él, me refiero al Señor, gloria al Señor. Amén. Así es de que la vida cristiana Señor. tiene que ver con una vida de fe. Y fe es dependencia total en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. No puedes caminar con alguien en quien no confías, ¿verdad? Señor. Enoc dice la escritura que confió en Dios
y estaba seguro de que Dios lo llevaría a un lugar mejor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y nosotros también creemos eso, que Dios nos llevará a un lugar mejor. Gloria al Señor. Gloria a su nombre, aleluya. Podemos ver en la escritura cómo Enoc tenía mucha fe, y quiero que me acompañe a leer esta escritura del libro de Hebreos, capítulo 11, solo versos 5 y verso 6. Bendito Dios. Aquí veremos, algunos le llaman a los héroes de la fe, gloria al Señor. Bendito Dios. Pero solo vamos a leer el 5 y el 6 para no desviarnos del tema, gloria al Señor. Dice así: por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y algo muy importante del verso 6 dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué cosa? Crea que Él existe. Eso es muy importante. Aleluya. Y dice, y que es remunerador de los que le buscan. Gloria al Amén, Señor. gloria a Dios. Para caminar con Dios debes de agradar a Dios. Gloria al Señor. Cuando dice la Biblia que Enoc caminó con Dios, quiere decir que Enoc dedicó el resto de su vida procurando hacer todo aquello que lo acercara más y más a Dios, Gloria a Cristo. y evitando todo aquello que pudiera alejarlo de Dios. Gloria al Señor. ¿Y por cuánto tiempo lo hizo Enoc? Lo hizo por 300 años, Santo. cada día, y eso agradó a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Glorioso. Dios se agradó de la fe que Enoc tenía en él. Gloria al Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria al Señor. Bendito. Y una pregunta muy importante que quiero hacer es: ¿y cómo obtuvo Enoc esa fe tan grande? Algo de lo que veníamos hablando también ayer con el pastor. Dios, aleluya. ¿Cómo obtuvo Enoc esa fe tan grande? Bendito mi Dios. De la misma manera que nosotros, por el oír. Gloria al Señor. Bendito Dios. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír, ¿no es cierto? Sí, amén. Dice Romanos 10, 17. Glorioso Señor. Dice, así que la fe viene del oír. ¿El oír qué? Por la palabra de Cristo. El oír por la palabra de Cristo. Dice otra versión: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Gloria al Señor, es el mismo. Quiere decir, pastor, que alguien le habló a Enoc de Dios, Sí, amén. para que Enoc pudiera creer en Dios y tener esa fe tan grande en Dios, para después tomar la decisión de caminar con Dios. Gloria al Señor. Santo. Y yo les pregunto, ¿y quién pudo haberle hablado a Enoc de la palabra de Dios para que Enoc tuviera esa fe tan grande en Dios? Aleluya. ¿Quién le pudiera haber hablado a Enoc de Dios? Y la respuesta es que alguien que haya caminado con Dios primero que Enoc. Gloria al Señor. Y revisando las escrituras, el hombre que caminó con Dios y escuchó la palabra de Dios primero que Enoc fue Adán, cuando estaba en el huerto del Edén. Aleluya. ¿Pueden imaginarse las pláticas tan interesantes que tenía Dios con Adán mientras paseaban por el jardín del Edén al aire libre, gloria al Señor, a la luz del sol? Ponga un momento su mente o su imaginación a andar, gloria al Señor. De seguro que Dios compartía cosas gloriosas y grandes verdades con Adán, gloria al Señor. Yo imagino que Adán le preguntaba cosas a Dios, y también me imagino que Dios le contestaba a Adán todas las preguntas que Adán le hacía. Sabemos que Adán vivió 930 años, gloria al Señor. Sí, amén. Así es de que cuando Enoc nació, Adán todavía estaba vivo.
Adán tenía apenas 622 años de edad. Estaba como de a media edad o pasadito de la mitad, gloria al Señor. Todavía le faltaban vivir a Adán 308 años más, gloria al Señor. Quiere decir que Enoc conoció y vivió con Adán por 308 años, gloria al Señor. Adán todavía conoció a los hijos de Enoc, a su primogénito Matusalem, y también Adán todavía conoció a los hijos de Matusalem, a su primogénito que fue Lamec, el padre de Noé, gloria al Señor. Santo. Adán conoció a Lamec, padre de Noé, por 56 años, aún todavía después fue que murió Adán finalmente, a la edad de 930 años de edad. Santo. Se tarda poquito más en morir y casi conociera a Noé, Adán, qué bárbaro. Fue bendecido por el Creador por muchos años. ¿Cuántos dicen amén? Y amén, aleluya. Así de que si usted supiera que Adán estuviera vivo aún todavía, no iría la gente a buscarlo para conocer al hombre que Dios formó con sus propias manos y hacerle no pocas, sino muchas preguntas. Santo. Yo creo que sí. Sí, amén. La gente viajaría desde aquí hasta Jerusalén a Sí, ir a amén. buscarlo para conocerlo. Sí. ¿Cuánto más fácil se le haría a la gente que estaba ahí cerca de Adán? Bendito Dios. Pues, ¿por qué yo digo esto? Porque lo que quiero decirles es que Enoc vivía ahí cerca de Adán, en la misma tierra, gloria al Señor. So, está claro que se conocieron, que convivieron juntos, que platicaban también, gloria al Señor. Sí, amén. Ahora, ¿cuántas cosas tan hermosas le habría compartido Adán a Enoc de Dios? Bendito. Sus experiencias con Dios, Amén, aleluya. sus testimonios con Dios, Santo. las visitas que Dios le hacía a Adán en el jardín del Edén, gloria al Señor. O lo hermoso que era el jardín que Dios hizo para Adán, primeramente. Las cosas que Dios le enseñó a Adán, gloria al Señor. Santo. No dudo que Adán le haya mostrado hasta la túnica de piel que le hizo Dios con sus manos a Adán. Bendito Dios. Imagínense lo que le habría dicho Adán a Enoc. Mira, Enoc, este es el primer abrigo de piel de todo el mundo. Es original y me lo hizo Dios mismo Aleluya. y lo hizo especialmente para mí. Bendito. Qué orgulloso se debe haber sentido Adán Como ese. de tener el primer abrigo de piel y Santo. ver sido hecho por el mejor sastre Santo. del universo, no del mundo, Dios. del universo y del cielo entero, gloria al Señor, por el mismo Creador. Aleluya. ¡Qué privilegio tuvo Adán! Santo. Bendito Dios. Yo le preguntaba yo al pastor, le compartía, le dije, ¿cuántas preguntas usted le haría a Adán, pastor, si tuviera la oportunidad? Y le pregunto a usted lo mismo, ¿cuántas preguntas usted le haría a Adán? Gloria al Señor. Y yo aquí puse algunas que se me vieron rápido a la mente. Por ejemplo, yo le preguntaría a Adán, Adán, ¿qué tan grande y buena y dulce eran los frutos del huerto del Edén, por ejemplo? Orgánicos, dice rico. ¿O cómo era el árbol del bien y del mal? Gloria al Señor. Bendito Dios. ¿Qué fruto era el que daba? También, gloria al Señor. Señor. ¿O cómo era el otro árbol, el árbol de la vida? Sí, amén. Resplandecía, brillaba. ¿Cómo era Adán? Dime, cuéntame. ¿Qué fruto era el que daba el árbol de la vida? ¿Cómo era esa fruta? Gloria al Señor. O le preguntaré yo también, ¿por cuánto tiempo estuviste tú solo, Adán, antes de Eva en el huerto del Edén? Santo eres, Señor. O le preguntaría, Adán, ¿cuántos días o cuánto tiempo te tomó en ponerle el nombre a todos los animales de la creación cuando Dios te los arrimó al huerto del Edén para que les pusieras el nombre a cada uno? ¿Cuánto tiempo te tomó, Adán? ¿Y cuántas otras preguntas le pudiéramos hacer a Adán? Yo creo que sería una lista grandísima, gloria al Señor. Santo eres, Señor. El punto más interesante es que Adán compartió de la palabra de Dios con Enoc, y Enoc creyó en Dios y tuvo fe en Dios por oír de la palabra de Dios, gloria al Señor,
de las maravillas de Dios, creyó que Dios existe, que Dios es real, Amén, aleluya. y decidió Enoc, ¿qué cosa? Caminar con Dios también, Cristo, seguirlo aleluya. y servirle a Dios, gloria al Amén. Señor. Gloria a Cristo. ¿Y nosotros? ¿Hasta cuándo? Santo eres, Señor. ¿Hasta cuándo tú tomarás también esa decisión de caminar con Dios? Aleluya. Esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo tomarás también tú esa decisión de caminar con Dios si es que aún no lo has hecho todavía? Santo. O pregúntate a ti, ¿estás caminando con Dios ahora? Bendito Dios. Todos debemos de hacernos esta pregunta, gloria al Señor. ¿Estamos caminando con Dios? Santo. Cada uno de nosotros debe evaluarse a la luz de la palabra de Dios y verificar si realmente nos encontramos en este camino de la fe, caminando con Dios como lo hizo Enoc. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 13 y verso 5. Segunda de Corintios capítulo 13 y verso 5. Dice así: poneos a prueba para ver si estáis en la fe, examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? Santo. Bendito Dios. Examinaos a vosotros mismos, dice. Poneos a prueba a ver si estás en la fe. Gloria al Señor. Bendito Dios. Para caminar con Dios debemos de andar como es digno de que andemos. Amén. Sí, amén. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a andar como es digno de la vocación de la cual Cristo nos ha llamado. Dice así en el libro de Efesios capítulo 4, verso 1 y verso 2. Santo. Dice así Efesios 4, 1 y 2, hablando el apóstol Pablo, dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego. Mire qué cosa nos ruega el apóstol Pablo. Dice que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. ¿Cómo es esa manera digna? Dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportados unos a otros en amor. Gloria al Señor. Pero mire, yo, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna. Gloria al Señor. Con toda humildad. Y yo creo que también con toda mansedumbre. Y también con toda paciencia. Soportándonos los unos a los otros, pero en amor o con amor. Gloria al Señor. Dice también Colosenses 1:10. Creo que también esta escritura encaja muy bien con esta que acabamos de leer. Colosenses 1:10 dice así: para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo es andar digno del Señor? Ahí mismo dice, agradándolo o agradándole en todo. Amén, aleluya. Dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso, de esa manera es como es andar digno delante del Señor. No defraudándolo, sino agradándole en todo. Dando fruto en toda buena obra. ¿Y de qué clase de frutos estará hablando? ¿Frutos malos o frutos buenos? Frutos buenos. Yo creo que frutos buenos. Amén. 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 Y dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos crecer en el conocimiento de Dios? Aleluya. Alimentándonos con la palabra de Dios. Gloria al Señor. Amén. Aquí el apóstol Pablo nos enseña en qué consiste el verdadero caminar con Dios. Como cristianos debemos de andar como es digno de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Buscando qué cosa, agradarle
en todo momento, voy a decirlo así. Bendito Amén. Dios, sí, amén. En primer lugar, Dios espera que llevemos una vida agradándole en todo. Así de que todos debemos preguntarnos, ¿qué es lo que a Dios le agrada? Santo. Pablo nos dice, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Y vamos a leer esta escritura que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1 al 7. Santo eres, Señor. Dice así, por la honra y gloria del Señor. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar, escuche bien, y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, dice, así abundéis en ello más y más. ¿Qué quiere decir? Que si usted ya le está agradando a Dios, siga agradándole más y más, no se detenga allí. Aleluya. Dice el verso 2, Señor. pues sabéis que preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios. La encontramos aquí, dice, vuestra santificación. Es decir, que os obtengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso, como en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Gloria al Señor. Entonces aquí podemos ver que el deseo de Dios es que busquemos cada día, ¿qué cosa? La santificación de nuestra vida. Bendito Gloria al Dios, Señor. aleluya. Y creo que eso fue lo que hablé la última vez sobre ser santos también. Va encajando una enseñanza con la otra, gloria al Señor. Bendito El Dios. deseo de Dios es nuestra santificación en nuestra vida, gloria al Amén, Señor. gloria a Dios. Desechando, ¿qué cosa? Toda inmundicia. Amén. Y buscando solo aquello que contribuye a nuestro crecimiento espiritual Bendito Dios. y comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Cuando hacemos esto de esta forma, estamos caminando con Dios, gloria al Señor. Sí, amén. En segundo lugar, Jesús espera de nosotros un fruto en toda buena obra. La palabra fruto nos hace referencia a algo agradable, ¿no es cierto? Sí. A un producto delicioso, gloria al Señor. Bueno, aleluya. Así todas nuestras obras deberían de reflejarse con estas características como una fruta deseable, agradable, que se antoja comer, gloria al Señor. Dice Efesios 2:10. Santo. Aquí vamos a ver cómo las buenas obras de nuestra vida han sido planeadas por Dios para que las llevemos a cabo, gloria al Señor. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, gloria al Señor. Mire qué grande es el Señor. Aquí podemos ver que ya el Señor nos tenía preparado lo que teníamos que hacer, gloria al Señor. Amén, gloria a Cristo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó Santo. de antemano. Quiere decir que Dios prepara, pastor, las buenas obras Amén. que Él quiere que llevemos a cabo o que cumplamos. Miren qué hermoso, Santo eres, Señor. qué grande, qué bueno y misericordioso es el Señor. Él prepara las buenas obras que quiere que cumplamos. Gloria al Señor. Santo eres, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Aleluya. Dice también Mateo 5:16. Dios, oh mi Dios. Ya casi vamos a terminar, gloria al Señor. Santo.
Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estaba leyendo otra versión, amén, pero dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras Gloria a Dios. y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Dice así esta versión, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones, que son obras también, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bendito Dios. Me viene a la mente como cuando, por ejemplo, cuando Jesús sanaba a un enfermo, pastor, dice la Escritura que los hombres miraban aquella buena obra que Jesús hacía y glorificaban a Dios. Amén. ¿Cuántos recuerdan esos hermosos pasajes? Gloria al Señor. Ahí podemos confirmar que es verdad, cuando la gente mira que alguien hace una buena obra, su corazón siente un agradecimiento hacia Dios y le da la gloria a Dios o le da gracias a Dios por ello. Gloria al Señor. Finalmente, el caminar con Dios implica crecer en el conocimiento de su persona. Y creciendo en el conocimiento de Dios, dice la Hebreos 5:11 al 14. Vamos a ver cómo la Biblia nos reprende si no nos ocupamos en estudiar de su palabra. Gloria al Señor. Bendito Dios. Aleluya. Santo. Dice así la Escritura en Hebreos 5:11 al 14. Aleluya. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Sí, amén. Aleluya. Es el conocimiento de su palabra lo que nos hace cristianos maduros Santo eres, y espirituales. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pedro exhorta a buscar ambos crecimientos. Miren lo que dice esta escritura que puso Pedro en la segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Santo. Dice así, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Pero antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora, ¿cómo podemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Caminando. Caminando con Él. Y eso es lo que puse aquí, gloria al Señor. Aleluya. Estamos en el mismo espíritu, pastor. Caminando con Él. Caminando con Dios. Como Enoc debemos aprender a caminar con Dios, gloria al Señor. Como cristianos debemos aprender a caminar con Dios, gloria al Señor. Bendito, aleluya. Ahora, ¿qué pide el Señor de nosotros para poder caminar con Él? Santo. Una pregunta muy buena, ya para terminar. ¿Qué pide el Señor de nosotros para poder caminar con Él? Deuteronomios 10:12. Gloria a Cristo, aleluya. No podía dejar esta escritura fuera, dice así. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aleluya. Eso es lo que pide el Señor de nosotros Bendito Dios. para poder caminar con Él. Esto es lo que pide.
que temamos al Señor nuestro Dios, Amén. que andemos en todos sus caminos, Dios obedece. que le amemos y que le sirvamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Gloria al Señor. Aleluya. Sí, amén, gloria a Dios. Y aquí encaja esta otra escritura con la que voy a cerrar, Deuteronomio 6, 4 y 5, una escritura muy conocida, hasta en hebreo, gloria al Señor, Padre Cristo. Y vamos a leerla en español, y ya con esta cerramos, gloria al Señor. También encaja muy bien con la que acabamos de leer, miren. Dice Deuteronomio 6, 4 y 5, Santo eres, escucha, oh Israel. Señor. Sí, amén. El Señor es nuestro Dios y el Señor uno es. Sí, amén. ¿Y qué pide el Señor? Dice el 5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Gloria al Señor. Camina con Dios, hermano, amigo, que no te arrepentirás de hacerlo. Santo. Y con esto cierro este mensaje del día de hoy. Espero que lo hayas entendido y que te sea de bendición. Si tienes por ahí Facebook o cualquier otro programa en las redes sociales, te invito a que compartas este mensaje y lo pongas en tus redes sociales para que otros, muchos más puedan escucharlo y ser bendecidos con la palabra de Dios. Te lo pedimos en el amor del Señor, los amamos en el amor del Señor. De mi parte, Dios los bendiga, gloria al Señor, y el pastor con nosotros. Y sigan orando por mí para que el Señor me siga dando de su palabra y poder seguir compartiendo cuando haya oportunidad. Aleluya. Y Dios los bendiga, gloria al Señor. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios, Gloria a aleluya. Dios. Aleluya. Santo eres, Señor. Te amamos, mi Dios. Gracias, Padre. Bendito Señor Jesús. Gloria a Dios. Glorioso, mi Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. ¿Qué deseamos a nuestro hermano Abraham? Aleluya. Que Dios le Que bendiga. el Señor le bendiga, amén. Bendita enseñanza, hermano. Dios te bendiga, que siga dando más. Espero, hermanos, que he dicho en todo tiempo, hermanos, solo oigamos y también escuchemos. Oír es solamente un ruido, pues, hermanos, pero escuchar es meditar y tratar de conocer un poco más lo que hemos escuchado. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, en esta tarde. Les digo yo, mantengan en oración a los enfermos, a las familias que han perdido un ser querido. Estaba meditando también en la familia de mi hermano Elidio, que perdió a su madrecita. Elidio Avilés, pastor allá en San Marcos, allá por la de San Diego. Dios bendiga a la familia, pastor Avilés, Dios le guarde y le siga dando esa fortaleza que se necesita para estos tiempos, para estos momentos. Aleluya. Y a todos aquellos hermanos amigos que han perdido un ser querido, Dios siga dándoles fortaleza, Dios siga Amén, aleluya. dándoles guianza. Santo. Y ante todo, hermanos, aleluya, que esté con ustedes, que les bendiga, les levante cada día, les anime a seguir adelante. Es un camino, el camino de los hombres, dice la palabra de Dios, que todos vamos a seguir. Ese es el camino del ser humano y pues así nos duele, nos entristece, pero hermanos, aleluya, para allá vamos todos, se nos están adelantando algunos, pero usted que está de pie, continúa alabando al Señor, buscando la forma, como dijo nuestro hermano Abraham, hoy, de caminar con Él. Vamos a hacer una oración, también quiero poner oración a mi hija María, está un poquito malita, no grave ni nada, solamente algo de resfriado, pero en estos días, hermanos, aleluya, que el clima ha cambiado, bajado a temperaturas muy bajas, pues muchos de nosotros a veces nos toma descuidados y más si no tomamos la debida precaución, hermano, pues nos llega un resfriado por allí, una gripa, un catarro, como decimos, ¿verdad? Y de todo necesitamos de orar los unos por los otros, por todos los enfermos, hermanos, aleluya, también recibí un mensaje de un ahijado mío, que es por su mamá, que sigue todavía enfermita, María Tamayo. Y hay muchos enfermos, hermano, mucha necesidad en estos días. Y solamente vamos a hacer una oración general y recuerde, si usted tiene en su corazón que pueda ayunar el día 21 de febrero,
domingo 21 de febrero, vaya planeando para que lo haga ese día. Y vamos a unirnos muchos hermanos en ayuno para seguir pidiendo al Señor, hermanos, aleluya, que su gracia y su misericordia se siga manifestando y nos ayude, hermanos, en esos tiempos de necesidad, de incertidumbre, de enfermedad, ¿verdad? Y que Él siga tomando el control de las cosas. Amén. Levante sus manos ahí conmigo, cierre sus ojos si gusta, ahí donde usted se encuentra en su propio hogar, aleluya, con sus familiares o usted solo, como usted se encuentre. Mire, sienta que estamos juntos en este momento y vamos a clamar al Señor dándole gracias ante todo por su palabra, ¿verdad? Que nos edifica, hermanos, cada día, que nos da guianza, nos enseña a caminar más apegados a Él. ¿Cuántos hermanos sentirían un gozo de decir, voy caminando al lado de mi Señor Jesús? Bendito sea su santo nombre. Padre amado, aleluya. Venimos delante de su presencia, primeramente agradecidos, Señor, por esta palabra que ha sido impartida al día de hoy. Y le pedimos, Señor, que llegue a cada corazón, Padre Santo, y allí haga la obra que usted desea en cada uno de nosotros, Señor. Que no vuelva a usted, Señor, sin haber llevado a cabo el propósito por el cual usted la ha enviado. Gracias le damos por su santa palabra, Señor, que es vida y es aliento para nosotros, alimento para nuestra alma y nuestro espíritu, Señor. Y en esta hora también, Padre Santo, le damos gracias, Padre, por la vida y la salud. Y traemos delante de su presencia, Señor Jesucristo, aquellos que están enfermos, Señor. De una enfermedad u otra, Padre Santo, solamente le pedimos de su gracia y su misericordia sobre ellos, Padre. Que siga usted dando fuerza, siga dando sabiduría y guianza, mi Dios. Por aquellas familias, Señor, tantas familias que son ya en estos días, Padre, que han perdido un ser querido, un ser amado, Señor Jesucristo. Le pedimos de su fortaleza para ellos, de su gozo en ellos, Señor, aleluya, que ellos sientan su presencia a su lado, Señor, que les sostiene, que les alienta, que les anima y les da las fuerzas para seguir adelante, Señor. Asimismo, Padre, en esta forma pido por mi hija María, Señor, en esta hora. Que usted ponga su mano de sanidad sobre ella, Señor, para que ella sea sanada completamente de ese resfriado, Señor Jesús. Y a todos aquellos, Padre, aleluya, que se dignan en escuchar su palabra, mi Dios, los pongo delante de usted, amigos, familiares, hermanos en la fe, Señor. Y le pido, sea con cada uno de ellos, Padre Santo, dándoles la guianza cada día, los pasos a seguir, Señor, y que puedan sentir su presencia a su lado. En el nombre todopoderoso, que es sobre todo nombre, le pedimos por su iglesia, Señor, en todos los ámbitos de la tierra. Aleluya, por cada pastor, cada siervo suyo, Señor, que usted ha levantado, que usted ha puesto para que su palabra sea comunicada, Señor, a las gentes, que sea predicada, Señor, que sea enseñada. Padre, para que aprendamos todos juntos a caminar con usted, Dios. En esta hora nos despedimos, Padre, los unos de los otros, mano de su santa presencia. Y le pido de todo corazón, Señor, alma y entendimiento, Padre, que siga estando con nosotros hasta que volvamos a reunirnos en el nombre santo y todopoderoso, dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y juntos decimos, hermanos, amén y amén. Aleluya. Señor les bendiga, hermanos. Aleluya. Estamos de nuevo con ustedes durante la semana. Amén. Dios les guarde. Aleluya. Les amamos en el Señor. Bendito sea el Señor. Cristo Jesús. Bendito Dios. Aleluya.